Dicen que el periodismo es el primer borrador de la historia. Bueno, en este caso, 14 y medio sería el primer borrador de la última década en Cuba. El portal o diarios, nacido con censura explícita el 21 de mayo de 2014, pasó a ser una fuente indispensable de información para conocer la realidad de la isla, con una prensa amordazada por Fidel Castro desde 1960, bajo el alero del Partido Comunista, desde luego, y bloqueada desde los años 80, cuando el gobierno de Estados Unidos fundó Radio y Televisión Martí. La aparición de 14 y medio marcó un hito en la historia del periodismo cubano. En su primera edición, el portal o diario publicó un reportaje sobre violencia nocturna en La Habana y una entrevista con el escritor opositor Ángel Santiesteban, preso bajo cargos de violencia intrafamiliar, así como una carta de 28 personalidades mundiales, entre ellas el premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa y el expresidente polaco y Nobel de la Paz Lech Walesa. Uno sabía en esos tiempos, bajo los férreos controles de la dictadura y el bloqueo de Internet, carísimo a su vez para los cubanos. Estamos con Reinaldo Escobar, periodista independiente y jefe de redacción del diario digital 14 y medio, parte de la historia. Reinaldo, te saludo y te pregunto cómo un medio digital pudo impactar en un pueblo sin acceso real a Internet en aquellos tiempos. Bueno, muchas gracias por darnos este espacio. Siempre cuando hablamos de este tema, recordamos aquel famoso mini cuento que decía que cuando el hombre se despertó, el dinosaurio ya estaba allí. Y nosotros decíamos, bueno, cuando los cubanos tengan acceso a Internet, 14 y medio ya estaba allí. Y esa era la tónica, ¿no? Mucha gente nos decía, pero ustedes están locos. ¿A quién se le ocurre hacer un diario digital en un país donde nadie tiene Internet? Bueno, empezamos así. Más locura sería tratar de imprimirlo, porque si bien es cierto que no había un acceso a Internet, pues mucho menos había acceso a imprentas, a tinta y a papel. De manera que esas dificultades no podían amordazarnos. Todos tenemos una necesidad imperiosa de decir lo que la prensa oficial no dice, de opinar con libertad, aunque parezca políticamente incorrecto. Y eso era una falencia, una ausencia que alguien tenía que empezar a hacer. No voy a hacer la historia, como te decía al principio en la conversación que tuvimos, pero empezando cuando Cristóbal Colón llegó a Cuba. Pero sí hay que decir que el periodismo independiente cubano nació en las prisiones, nació en las cárceles de la isla de Pino, en La Cabaña, en El Príncipe, en los años 59 y 60, cuando en cajetillas de cigarro desdobladas, escritas a mano, los presos políticos se intercambiaban información de celda en celda. Ahí nació el periodismo independiente. Después de eso pasaron muchas cosas. Después de eso, bueno, vino Raúl Rivero, que estableció aquella primera experiencia de una revista que se imprimía y que salía fuera de Cuba, pero todo era, un cubano escribía un texto, lo mandaba por fax al extranjero y se imprimía o se hacía público en un medio como el Herald de Miami u otro medio internacional. Tener una voz propia que no dependiera de un editor extranjero, que no dependiera de una persona que dijera, no, esto no lo publicamos, sino que dependa de los propios generadores de información, era un desafío. Ahí había un medio que se llamaba La Primavera de Cuba, que también fue una revista que surgió mucho antes que nosotros, pero no era digital, era impresa. Es decir, el límite era ese. Ya en los años 2002, 2003, empezamos a hacer una primera experiencia con una revista que se llamaba la Revista Digital Consenso. Una revista que duró unos años y que yo era el jefe de redacción, Joanny Sánchez era webmaster y no había director, la dirección era colegiada. Ese medio nos entrenó mucho, agrupamos personas y ya, como todo el mundo sabe, en un momento importante, en el 2007, Joanny Sánchez salió con su blog Generación Y y eso cambió todo, porque realmente era el primer blog hecho totalmente desde Cuba con una independencia total
sin ningún tipo de cortapisas, ¿no? Y Giovanni un día se dio cuenta de que realmente ese blog podía trascender y se le ocurrió la brillante idea de hacer un periódico digital, la locura. Y bueno, recuerdo en la embajada de los Países Bajos, ella estaba recibiendo un premio que le habían dado allí y en la recepción de ese premio, Giovanni anunció a los que estaban ahí presentes que tenía la intención de hacer un periódico. Y luego, en 21 de mayo del año 2021, finalmente apareció 14 y medio. 14 y medio es algo que hemos repetido mucho, pero para el que no lo sepa, tiene ese título porque nacimos en el año 14, porque la redacción está en un piso 14, porque sí o sí tenía que aparecer la letra Y, porque venía del blog Generación Y de Ioane y porque somos un medio. A alguien se le hubiera ocurrido poder decir medio 14Y, pero realmente el medio 14Y era muy feo y decidimos que fuera 14 y medio. Las experiencias que hemos tenido son muy largas, pero eso forma parte de lo que viene después. ¿Cómo sortearon los controles férreos de la dictadura? Bueno, realmente sortearlos, lo que es sortearlos, todavía no los hemos sorteado. Estamos, como yo diría, no sé, en el lenguaje taurino sería evadiéndolos, ¿no? Estamos toreándolos, más que sorteándolos, estamos toreándolos, ¿no? Y, por ejemplo, algunas cosas que hay que explicar. ¿Cuáles son esos controles? ¿Cuáles son esos límites? Bueno, por ejemplo, ninguna persona que trabaje como colaborador de 14 y medio puede aparecerse a un ministerio o a una entidad estatal y tocar la puerta. Yo quiero hablar con el director, yo soy periodista del diario digital 14 y medio y quiero preguntarle cómo está la producción de leche evaporada, para poner un ejemplo. Lo primero que hace ese director es levantar el teléfono y llamar a la policía para que vengan aquí, hay un contrarrevolucionario que me está provocando y no se puede hacer nada. Es decir, a nadie se le ocurre que un directivo de una entidad oficial nos dé una información a nosotros directamente. ¿Cómo funciona eso en los medios oficiales? Es muy largo de explicar, pero lo voy a decir breve. Hay una institución que se llama el Departamento de Orientación Ideológica del Comité Central del Partido, que tiene un subdepartamento que se ocupa de la prensa, y entonces cuando un medio de prensa quiere hacer un reportaje sobre la producción de leche evaporada, para poner un ejemplo, esa institución, que es una oficial del partido, llama al Ministerio de la Industria Alimentaria, el compañero que atiende la prensa en el Ministerio de Industria Alimentaria hace una coordinación con el director de la fábrica y le dice qué día y a qué hora y va a ir el periodista del tal oficial y qué debe responder, y qué puede decir y qué no puede decir. Así funciona. Claro está, en ese mecanismo, 14 y medio no tiene ninguna oportunidad de ir a esos medios. Ese es el primer control. El segundo control es que cuando un periodista sale de su casa, porque ese día, por ejemplo, hay una convocatoria o una demostración pública, probablemente tenga en la puerta de su casa un señor de la policía política, de la seguridad del Estado, que le dice, usted no puede salir. Eso le pasó mucho tiempo a mi hija, Luz Escobar, que tuvo mucho tiempo sufriendo esa situación y es muy común esa actividad. Lo otro es que estamos bloqueados por Internet. Es decir, para que un lector quiera entrar a nuestro diario, tiene que utilizar un subterfugio, es decir, un VPN, un canal de estos que son, que se saltan la censura. Pero lo otro es que con el tiempo hemos sido pues satanizados. Y ya esto que te he dicho de los medios oficiales se puede extender a otra situación. Digamos que voy a visitar a un artista, un pintor, una personalidad de la vida espiritual cubana, cualquier cosa de esa. Y cuando uno se presenta, esa persona te dice, no, me vas a buscar un problema. Yo no le puedo dar una entrevista a 14 medios. Y dice, pero señor, usted no es una institución, usted es una persona, usted es un pintor, un cantante, un humorista. Y dice, no me metas en ese problema. Así nos pasa. Claro, lo que no podemos hacer es engañar a la persona. No podemos llegar y decirle, yo soy un periodista de Granma y después publicarlo en 14 medios. Eso no se hace. Correcto. En Cuba, ¿se puede ser periodista sin ser tildado de activista?
Se puede ser periodista sin ser tildado de activista si eres un periodista de los medios oficiales. Es decir, el sistema de información establecido por el Partido Comunista de Cuba está muy bien estructurado. Hay un órgano oficial del partido, que es el diario Granma. Hay un órgano oficial de la juventud, que es Juventud Rebelde, que de rebelde no tiene nada. Hay un órgano oficial de los sindicatos, que es el Periódico de Trabajadores. Y cada provincia tiene un diario, un periódico provincial. En un tiempo fue diario. Ya con las limitaciones materiales que tiene el país, esos periódicos se han convertido en una especie de semanario y solamente mantienen su presencia vía digital. Y eso está extendido en toda la República, en las 16 provincias. Cada provincia tiene su medio, ¿no? Compiten, por ejemplo, en Camagüey hay un periódico que se llama Adelante, que en broma la gente le dice el atrasante. Es decir, en Espinal del Río está el Guerrillero. Bueno, el Guerrillero, ¿qué guerrillero de qué? Si aquí no hay guerrilla, ¿no? En fin, hay algunos periódicos que se destacan en provincias porque son un poquito más audaces. El 5 de septiembre en Cienfuegos, el Vanguardia en las provincias centrales, pero son excepciones. Yo trabajé muchos años en la prensa oficial, casi 17 años trabajé en la prensa oficial, y no voy a hacer la historia de mi vida porque salí de ahí, pero bueno, y a veces me encuentro con ex colegas de la prensa que me dicen, ¿viste, Reinaldo, lo que publiqué? Yo, ¿no? ¿Qué cosa? Dice, no, lo dije, en el tercer párrafo, en la segunda línea, dije, la cosecha de papa es insuficiente. Y yo, oye, qué atrevido eres, señor, eres un bárbaro. ¿Qué le voy a decir, no? ¿Quiénes son los lectores? ¿Tienen identificados a los lectores de 14 y medio, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba? Bueno, hay una dificultad para medirlo, y es que los lectores que tenemos registrados dentro de Cuba son esas personas que tienen acceso a nuestro diario sin interferencia. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, en primer lugar, la seguridad del Estado. En segundo lugar, las agencias de prensa extranjeras que están radicadas en Cuba y que se interesan mucho en lo que nosotros publicamos, las embajadas. Pero la inmensa mayoría de los lectores cubanos que viven en Cuba no nos enteramos de dónde están porque tienen un VPN. Y ese VPN, de pronto decimos, como hay gente que nos lee en Suecia, mentira, no hay nadie en Suecia, son cubanos que tienen un VPN sueco. Vaya, ¿cómo resolver ese problema? Pero sí te puedo decir que esto hay que explicarlo bien. La Internet en Cuba es muy costosa en dinero, es decir, hay que pagar por el servicio de Internet al monopolio estatal de comunicaciones que se llama ETEXA, Empresa de Telecomunicaciones Cubana S.A. También le decimos que estamos tratando de comunicar sin apuro. Y esa empresa telefónica ETEXA, a la que le decimos Estresa, tiene muy limitado este asunto, ¿no? Hay diferentes canales. Ahora bien, la inmensa mayoría de las personas que nos leen son personas que tienen necesidad interior de comunicarse, de saber qué pasa en el país. Y cuando el precio de Internet es tan caro, las personas utilizan esa Internet para comunicarse con sus parientes en el extranjero, para localizar quizás un permiso de trabajo afuera, para intentar irse del país. Aquellas personas que utilizan su Internet, sus recursos, para conectarse a un medio digital crítico, sea 14 Medios, Diario de Cuba, Cubanet, ADN, que son los más, Cibercuba, que son los más visitados, son personas que tienen un interés adicional que no abunda, que es escaso. Pero bueno, en las vanguardias siempre son escasas. ¿Notas algún cambio desde el 11 de julio de 2021? Bueno, a mi juicio, gracias por la pregunta, que me gusta mucho. Mira, antes que me hagas la pregunta que viene después, que es si yo creo que va a repetirse un 11 de julio. Bueno, respóndeme las dos. Sí, las dos juntas. El 10 de julio es mi cumpleaños. Y el 10 de julio del año 2021, alguien me hubiera preguntado, Reinaldo, ¿tú crees que en Cuba habrá una explosión social? Y yo, con una autosuficiencia magnánima, dicho, no, hombre, no, que va a haber una explosión social en Cuba.
Eso lo hubiera dicho yo el 10 de julio del año 2021. Si me lo vuelven a preguntar, mi respuesta ahora es: no tengo ganas de volver a equivocarme. No tengo ganas de volver a equivocarme. No lo sé. Puede que la haya, puede que no la haya. Lo que pasó el 11 de julio, yo lo describo como la acción antigubernamental de mayor participación humana y de mayor extensión territorial que ha ocurrido en toda la historia de Cuba. Lo digo con absoluta responsabilidad y es comprobable. En toda la historia de Cuba, desde que Colón vino hasta el día de hoy, nunca ha habido una demostración antigubernamental en la que participaran tantas personas en tantos lugares al mismo tiempo. Y eso es indiscutible, eso lo convierte en un hecho histórico. Después de eso, bueno, después de eso han encarcelado a personas con 10, 15, 18, 3, 7 años. Y claro está, eso amedrenta, eso disminuye el terror, disminuye la valentía, ¿no? Y no es lo mismo tirarse a la calle con un cartel o a protestar sabiendo que te van a poner una multa de 50 pesos a tener la amenaza de que va a estar 10 años en la cárcel. Entonces, lo que ha pasado es que el terror después del 11 de julio ha sido más grande, pero las demostraciones no han cesado. Más pequeñas, más locales, pero no han cesado. Ahora mismo estamos en una situación terrible que seguramente vamos a comentar después, y la gran amenaza es si los cortes eléctricos, el desabastecimiento, la situación crítica que tienen las personas con la inflación, la incapacidad que tiene el salario que ganan las personas para satisfacer las necesidades más elementales, si eso puede desembocar o no en otro 11 de julio, que no sé qué fecha será. Reinaldo, felicitaciones por estos 10 años de 14 y medio y te agradecemos muchísimo este contacto. Muchas gracias. Discúlpame si hablé demasiado, pero es que son muchas cosas que hay que decir. Gracias a ti por darnos este espacio. Periodista independiente, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, que cumplió el 21 de mayo, 10 años, nada menos, un hito en la historia de Cuba. Nos reencontramos en la próxima. Esto es, por supuesto, esto es Cuarto de Hora de Canal TV, que se retransmite en el canal E de Buenos Aires.